Bienvenidos a otro vídeo de Web Vampiro y en esta ocasión les venimos a hablar de una ilusión, de una esperanza, ¿no? De un sueño y nos vamos a enfrentar a una pregunta. ¿Cómo sería la posible C de la quinta edición? Ya saben que la V es para vampiro, la H para cazadores, ¿no? En inglés, la W para hombre lobo y la M siempre ha sido de mago. Y hoy contestamos a esa cuestión, ¿cómo sería una posible quinta edición de Changeling, ¿no? Para ello no estamos todos reunidos, pero de entre los viejos murmuradores de las hadas tenemos un elenco bueno y a nuestra vera, desde los rincones polvorientos de la parte prohibida de la biblioteca, nuestro cosechador de sueños, Alexander Weiss, ¿no? ¿Qué tal? Hacía tiempo que no hacíamos un vídeo juntos y se me hacía demasiado raro, como te dije antes. Dime, ¿crees que llenaremos al menos una horita hablando de todo esto, o media horita? Yo creo que sí podemos hablar en confianza, podemos pasar toda la tarde charlando. Muy bien. Y luego por otro lado tenemos a otro valiente, a un comerciante errante de miedos y esperanzas entre el mundo del otoño y la peligrosa Arcadia, ¿verdad? Tenemos un ser que cada vez que la visitaba se traía algo bajo el brazo de allí, ¿no? Y las leyendas dicen que lo escribió todo en un manual que llamó Changeling Los Perdidos. ¿Qué tal estás? Yo, bien, Sí. bienísimo. Aquí encantado y en buenísima compañía. Tú y yo creo que es el primer vídeo que compartimos en verdad en emisión, hablando de este tema, no en concreto, pero en emisión en general. No sé, ¿no tienes tú esa Ujú. Puede impresión? ser. Sí, 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 puede ser, sí, sí. puede ser, pero está claro que este tema también estaba tardando en llegar. Dime, ¿qué expectativas tienes de este vídeo? ¿Tú crees que te desahogarás de todo? ¿Tú también? No sé si desahogarme de todo, pero la expectativa que yo tengo es pasar un buen rato imaginando un posible futuro. El Changeling no es más que fantasía llevada a libro, a juego, a aventura, imaginación. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, a no rendirnos ante la banalidad y construir algo lleno de fantasía e ilusiones. Muy bien, eso quería escuchar. Pues bueno, a falta de otros miembros que son grandes fans, que aparte de haber un manual de Changeling quinta por ahí, que se aventura en inglés a hacer competencia, ¿no? Al posible Changeling quinta que nos gustaría que existiera. eh, a todos los demás a ustedes, ¿no? Les hago la gran pregunta. La primera de varias, porque en realidad esto es un complot para interrogarles, ¿no? Acerca del tema, ¿no? ¿Creen que saldrá una quinta edición realmente? O sea, esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Ya han salido la quinta de Hombre Lobo, la de Vampiro, que fue la primera, y gracias a esta creo yo que podemos teorizar un poco sobre la quinta edición de El otros cazador, juegos. Ha salido podríamos el Cazador cazador. también, ¿verdad? Que no se me había olvidado apuntarlo. Por algún motivo no me gusta que anden detrás de mí acechando. Entonces, ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos por aquí? ¿Es difícil que salga una quinta edición de Changeling? Mm, a ver, desde mi punto de vista, aventurándome primero, siempre y cuando salga primero, obviamente tendrá que salir, entiendo, la de Mago primero, por el número de seguidores, no por otra cosa. Pero depende cómo vaya, yo no lo descartaría. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero al final mm, cabe dentro de las posibilidades, teniendo en cuenta sobre todo que Changeling Delos cuando salió arrastró bastante gente, sobre todo en Estados Unidos, por la temática un poquito más oscura que tenía, ¿no? Y al haberse abandonado ese camino de crónicas, al menos, al menos que se vea, ¿no? Es evidente además que Onispaq, que es la que tenía la licencia, lo ha dejado. Eh, no es descabellado decir que recojan el guante e intenten un poquito arrastrar
a ese sector que ha quedado huérfano después de esto, ¿no? Así es, también es verdad que ha tenido una implicación distinta la edición de Changeling de Lost, ¿no? Con respecto al ensueño, una aceptación también por parte de algunos fans. ¿Qué opinas tú, Waze? ¿Crees que hay esperanza? A ver, en primer lugar, ya llevamos bastantes años con la quinta edición y en todos estos años han sacado esos tres juegos. En principio, si siguen un orden no escrito en piedra, pues el siguiente juego al que dedicaría una quinta edición sería Mago de la Ascensión. Pero también nadie se esperaba a Cazador la Venganza, que sacaran una quinta edición. Y era uno de los juegos menores, por así decirlo. Así que cabe la posibilidad, aunque lo veo difícil, porque tanto los juegos que salieron después de Vampiro, Hombre Lobo y Mago, tanto Gray como Changeling, como Cazador, Momia y el Demonio, pues tenían un seguimiento bastante minoritario. Ahora bien, por un lado, la actual política editorial en Estados Unidos es muy prudente, pero creo que si se les presentara una propuesta viable que no les costara mucho dinero, pues podrían apoyarlo. Y a lo mejor tendríamos un Changeling quinta edición. Tampoco hay que descartar. Correcto, las posibilidades al final están ahí y todo puede pasar porque al final el origen del juego de Changeling también fue un poco una teoría en su principio que al final acabó haciéndose realidad. Entonces, dentro de esta teoría, si nos ponemos a pensar fríamente en ello, en Quinta realmente como está hecha la edición, ¿ustedes creen que más bien se hablaría de los linajes como los Puka, los Shio, los Trolls, o se haría más bien como en de los conceptos de hadas más abiertos, ¿no? Como lo que Geben en el manual llama hermosos, oscuros, o según su origen, a lo mejor como en Edad Oscura que se habla de primonatos y demás. ¿Qué teorías tenemos? Si quieres, Habla tú, siguiendo sí. el Venga. orden, sí. Te Eh, paso el turno. sí, sí, vale. Yo creo que será una mezcla entre lo que hemos visto en Edad Oscura o un poco variado en Lost, pero básicamente es una cosa muy similar. eh, y lo que es las estirpes en Changeling, el ensueño. Por ponerte un ejemplo, mejor los hermosos eh, podrían ser la rama principal de los Sith, por ejemplo. Y a partir de ahí, no solo tener esas estirpes, sino poderte elegir cualquier otra. De hecho, en el 20 aniversario había una sección como para, si no recuerdo mal, para crearte tu propia estirpe, ¿no? Entonces, no se aleja demasiado, o creo yo que no se aleja demasiado de ese espíritu. Y aparte de los clásicos, una bestia o un bestia no sería una bestia no sería diferente a un puka, por ejemplo, lo puedes meter dentro de esa categoría, por ejemplo, y también entraría cualquier otro que le quisieran añadir, como se añaden en The Lost, los distintos, aparte de los aspectos, las distintas estirpes, las distintas secciones dentro de él. Así que no lo veo fácil de que sea así, ¿no? Y además amplía la elección de los jugadores. Sí, es cierto que es una decisión muchas veces arriesgada para los grandes fans de los linajes, pero también es verdad que sin este tipo de elecciones no se puede ampliar lo suficiente el elenco, ¿no? Y que quepa mucho más folclore. Waze, ¿tú has reflexionado sobre esto alguna vez? Pues a ver, teniendo en cuenta las líneas de juegos anteriores, cómo las han tratado, tanto Vampiro como Hombre Lobo Vampiro, vagamente conectado con la metatrama y el trasfondo anterior, y Hombre Lobo, que ya desde el principio te avisan que es un reinicio, pues yo creo que un Changeling quinto aniversario tendría como elemento principal, si en Vampiro ha comenzado la llena
y en Hombre Lobo, el Apocalipsis. En Changeling la temática será la llegada del invierno. Marcará el trasfondo y permitirá hacer cambios. Ahora bien, creo que de los perdidos, como de la misma forma que en Vampiro tomaron elementos de Requiem y en Hombre Lobo de Exilio, creo que en Changeling quinta edición tomarán elementos de sobre todo del sistema. Creo que ese va a ser, digamos, el cambio más radical. Pero que los linajes, salvo que hagan alguna variación, los van a mantener. Más que nada también para contentar un poco a los seguidores de las antiguas ediciones y que, al fin y al cabo, esto no deja de ser una quinta edición del ensueño, no de los perdidos. Claro, así es. Muchas veces pensamos que el reinicio, ¿no? Es la respuesta más lógica para algunos casos, pero Hombre Lobo precisamente es Hombre Lobo el Apocalipsis, ¿no? También no deja de ser, ¿no? Una edición que se amolda a lo siguiente del Apocalipsis, que es lo que viene siendo, ¿no? Del viejo mundo de tinieblas. Y lo que está claro es que Hombre Lobo en realidad, al presentárnoslo, ¿no? Y este año ya en español, ya nos presenta el mundo de la Umbra, que es muy diferente del que conocemos en 20 aniversario, ¿no? Más parecido quizás al de Crónicas, más limitado, ¿no? Y ¿no creen que a lo mejor se puede tener en cuenta en esta quinta edición teórica, por supuesto, para reformar ese mundo quimérico o el ensueño, lo que llamamos en The Lost el Seto? eh, Estas quimeras, estos espíritus poseen como los espíritus del hombre lobo que se dedican más bien a poseer para manifestar su voluntad en la tierra. Hay mascotas, hay armas, hay armaduras, estos conceptos de Arcadia, el ensueño, el invocar la fantasía, el otoño, estos conceptos, ¿cómo se barajarían en quinta edición? ¿Cómo es la construcción de este mundo? ¿Variaría mucho? Aquí voy a ir primero con Waze porque igual tiene más fondo con respecto a quinta. ¿Te has revisado Hombre Lobo? Y de hecho, las hadas ya han aparecido en quinta edición, Ujú. en concreto en el suplemento de Cazador, líneas trazadas en sangre. Pero bueno, en ese suplemento, que es un suplemento de Cazador al fin y al cabo, las hadas aparecen como antagonistas. Pero ya aparecen algunos elementos interesantes. En la aventura donde aparecen las hadas, pues se habla de un antiguo bosque en el que llega una maderera que comienza a alterarlo y, digamos, rompe los antiguos pactos de las hadas con los habitantes del lugar. Y ahí nos aparecen dos tipos de hadas. Por un lado, un grupo de hadas guerreras que parecen pequeños guerreros nativos del bosque. No se habla de linajes ni se profundiza en Changeling. Estamos viendo hadas desde el punto de vista de cazador como antagonista. Pero que también nos aparece un señor de las hadas, que creo que se llamaba Chitoria, que tiene seducido a un mortal al que ha encantado y que le permite acceder a su reino. Y ahí vemos algunos elementos que ya aparecían en el antiguo Changeling en el sueño. Es decir, habrá, digamos, reinos quiméricos, reinos del ensueño, o por lo menos de momento parecen que en quinta edición está la intención de mantenerlos y también que hay división de tipos de hadas. Tenemos eso, un tipo de hadas que tiene una forma más brutal, más salvaje y un tipo de hada más refinada. Hay por lo menos una diferenciación entre hadas altas y hadas bajas, como había en Changeling entre nobles y plebeyos. ¿Tú habías escuchado esto alguna vez? Que Lo- la historia en concreto no, pero la diferenciación sí. La diferenciación es, de hecho, es eh, un leitmotiv, por decirlo así, del antiguo. Había, de hecho, cortes plebeyas que se enfrentaban a las cortes nobles, sobre todo después de la llegada de los Sith a tropel, por decirlo así, ¿no? Cuando vinieron se abrió la puerta de Arcadia. Y no, o sea, es algo que es evidente que es algo que se puede rescatar y que de hecho lo más normal o habitual es que lo rescate. Con respecto a lo que decías del ensueño y el hombre lobo, yo creo que ahí tiene una base buena para trabajar. Al final, el-
lo que es Arcadia o el ensueño, o el Seto, si hablamos de los, es un lugar peligroso, es un lugar eh, en donde puede pasar cualquier cosa, tanto lo más onírico como lo más salvaje, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo con eso de que podría parecer lo de los distintos reinos o feudos de distintas hadas que se puedan aplicar usando eso, las reglas, por ejemplo, parecidas a las que hay en Hombre Lobo o las que podemos encontrar en las reglas del Seto, que son bastante amplias, ¿no? En ese sentido. Y, y yo creo que sí, que es una cosa que es muy probable que aparezca, de hecho es lo más lógico, aparte de, como dices tú, elementos como armas, armaduras, todo eso, claro, puede haber armaduras féricas como siempre ha habido en Changeling Ujú. o en Delos, ¿no? Es una cosa que es normal que haya, igual que las quimeras como entes también. ¿Cómo funcionarían? Igual diferente. Algo diferente, obviamente, para diferenciarse también de ese entorno. No creo que sea tan limitado como Hombre Lobo a la hora de entrar en, en la Umbra, ¿no? Si tengo entendido que Hombre Lobo está mucho más limitado en esta quinta edición para navegar en la Umbra, para interactuar con ella. Es poco el tiempo que pueden pasar. Quizás aquí te dé un poquito más de manga ancha en ese aspecto, pero considero que tiene que ser un lugar igual de peligroso y donde te encuentres de todo tipo de peligros, ¿no? Y de Fíjate posibilidades, que, por cierto. fíjate que en Cazador, como estaba diciendo Waze, te hablan ya de ese reino del que ellas proceden y que quizá continuando con la misma metatrama de mundo exterior, mundo peligroso, ¿no? Mm. Quizá pudiéramos mantener esos rasgos del ensueño y del seto. ¿Se habla en esta historia, Waze, de casualidad, se nombra algún detalle de estos reinos o de algún tipo de quimera, armadura No, a ver, mágica? en concreto, se dice que Achikori, el señor de las hadas que vive en el bosque, pues tiene su hogar construido como una especie de reino espiritual, pero no habla de términos de Changi. Ujú. Estamos hablando de hadas como antagonistas. Y luego eso, Correcto. que en ese bosque habita un antiguo espíritu que ante la ruptura de los pactos de los humanos con las hadas, pues está despertando y causando alteraciones. Muy bien. Realmente lo que se nombra, lo que sí que se nombra de las hadas en los manuales, ¿verdad? Es lo poco que podemos leer en las otras criaturas que aparecen como en la parte final del libro, ¿no? Los vampiros te hablan de la buena gente y te hablan directamente de un Shi, ¿no? Que es la representación que tú decías antes, Waze, de esa hada ennoblecida, ¿no? Esa granada mágica por todos lados que tiene grandes poderes de, pone aquí, ofuscación a 4, presencia a 5, dominación a 4 y celeridad, ¿no? Se nombra que reciben daño agravado solo por fuego y por hierro frío. Pero luego en Hombre Lobo hay una definición mucho más detallada. Esto no son dos líneas, que es lo que escriben en Vampiro, sino te habla de espíritus de alguna otra parte que terminaron aquí, que tienen la misma clase de reglas, pactos y cosas que se vinculan con los espíritus, pero que también son físicos y tangibles. Entonces se habla ya de una dualidad y se dice que no se sabe siquiera si sangran. Se dice, pero quieren algunas de las mismas cosas que quieren los espíritus de Gaia. Y se dice por último también, te hablan en el idioma de una estación y no puedes volver a tener hijos. Estas gracietas así que sueltan. También se dice que pueden manifestar elaboradas alucinaciones y que para distinguirlas de la realidad, estas manifestaciones, ¿no? Estas alucinaciones tienen un defecto, como un picaporte sangrante, una hoja que canta, y que cuando se mata un hada irracional, que es como la llaman en Hombre Lobo, se dice que estalla en una lluvia de esquirlas de cristal.
me parece todo como demasiado específico, sobre todo esta parte de una lluvia de esquirlas de cristal. ¿Esto de dónde ha salido? ¿Qué teorías tenemos por aquí? Mm, Porque se me ocurre ninguna. Yo creo que hablan desde un punto de vista espiritual y estaríamos hablando de quimeras ahí en ese caso, por utilizar el término de changeling. No estaríamos hablando de changelings que al morir, por así decirlo, vuelven a su aspecto humano, vuelve porque comparten una naturaleza dual, eso espiritual y humana. Y cuando pierden eso, pues bueno, sangran. Pero si hablamos de criaturas que son puramente del ensueño, que son espirituales, como mencionas ahí, pues puede ser realmente que se refiere a ese tipo de quimeras, de criaturas que realmente no son hadas, pero que bueno, que son hijas del ensueño a su manera. Fíjate que hasta cierto punto te habla de esa dualidad y puede que esa dualidad en realidad estén hablando de una especie de posesión, como lo hacen los espíritus del Wyrm o los espíritus de Gaia en los libros de Hombre Lobo Quinta, que lo que hacen es poseer animales para comunicarse o entablar relación con el mundo de los mortales, ¿no? El mundo de otoño que muchas veces llamamos en Changeling. ¿Tú qué piensas? ¿Que tienes alguna teoría sobre todo esto? Yo, de hecho, como se ha visto bueno, Vampiro ya lo tenía, pero en Hombre Lobo es más latente que es a través de un mordisco lo que es la transformación no, no tanto de un linaje, ¿no? Sino ya una cosa más directa. No descarto que pueda ser algo más así en Changeling. Changeling, al final, el alma, como se reencarnaba otra vez en un cuerpo humano, y no descarto que más que una reencarnación, la manifiesten como una posesión, al más puro estilo de un espíritu, ¿no? Quizás no tanto tan, tan invasiva, pero sí algún tipo de eso, de que intente suplantar, no tanto reencarnar, sino suplantar el alma de- del humano, ¿no? Algo más oscuro o un poco más oscuro, más siguiendo las tradiciones originales de los cuentos de hadas, donde cambiaban al niño para poner a un hada en su lugar. Eh, yo creo que más sería eso, dándole un tono un poco, pero básicamente variando una línea de diálogo, ¿no? Cambian un poco lo que es lo de la crisálida y todo esto con esa posesión, entre comillas, del alma de la reencarnada, ¿no? Esa es lo que pienso yo. Es curioso porque los hombres lobos sí que hablan en el libro, ¿no? De la posesión, pero como todo esto es la visión que cada uno tiene, porque los vampiros hablan desde su punto de vista, los hombres lobo también. En cualquier caso, si existiera un changeling como tal en Quinta, tendrían algún tipo de puntuación, ¿no? Principal, como los vampiros que tienen ansia, los hombres lobo que tienen la rabia, pero ¿cuál es la propuesta que existiría para el changeling? ¿Qué crees tú, Waze? El amor. El amor, El glamour o un el glamour. término similar, algún tipo la energía que los conecta a las hadas con el sueño, nacida de la creatividad, de la creencia, de los sueños, de las pesadillas, y que digamos que eso sería lo que mantiene su identidad en un mundo que la rechaza. Mm. ¿Tú has pensado si a lo mejor el glamour es la puntuación que podría aparecer en Quinta, Geb? No sé si tanto el glamour lo tomaría como, no sé, como medida, podía ser una medida para, para marcarlo, ¿no? Para usarlo. Mm. Eh, o nos tomamos directamente el WIR o incluso una mezcla o un baremo entre las pesadillas que también se habla en Changeling el ensueño y la banalidad, ¿no? Como un equilibrio que de algún modo también
se tenía ya en Changeling en el sueño como un equilibrio que o te acerca a tu lado férico o te aleja y te acerca a tu lado humano, ¿no? Eh, podía ser eso, tanto una cosa como la otra, ¿no? Es curioso porque en realidad los hombres lobo tienen dos extremos, ¿no? Que en 20 aniversario no se presentan como tal, que son el arano, ¿no? Y el Hauglosk, que es esa dualidad extrema, ¿no? Del hombre lobo, siendo una la pena enorme por no poder luchar y ser incapaz de llevar a cabo acción alguna, ¿no? Encarnando esa pena, y el Hauglox todo lo contrario, volcarte a fuego contra el Wyrm y no importa qué es lo que haya que arriesgar, que se vuelca en esto. Entonces, aquí buscando esa dualidad extrema, hablando de Changeling, cabría, a lo mejor como dices tú, Geb, una puntuación de glamour y de banalidad, Ujú. en lugar de tener esa puntuación como puntuación principal, porque todas las criaturas tienen una puntuación principal única, que es la que se baraja, ¿no? De 5 Ujú. que llega hasta 5 máximo. Eh, esta puntuación también, aquí también podríamos estar hablando, si las hadas tienen cierta interacción del mundo, de la claridad, del Wyrm, o de las nieblas, del tejido de la realidad. Waze, tus teorías sobre cómo barajarían esto en quinta, ¿cuáles son? En quinta realmente, yo creo que en cuanto al sistema tomaría más de los perdidos, de los Mm. como hicieron en las líneas de juego anteriores. Y por otro lado, creo que precisamente intentarían hacer algo más simple, más fluido, más rápido. Sí. Está simplemente jugando eso, con las líneas entre glamour y banalidad sin añadir más, no complicarlo demasiado. Es buena idea porque jugar a Changeling, ya solo viendo la diversidad que hay, es tremendo lío muchas veces. Hablando yo con, no sé, Rolero, con Ver, con mucha gente, hay muchas reglas que es que a veces ni las recuerdas o tienes que consultarlas con mucho detalle. Yo tengo por ahí resumen de Pero reglas precisamente personal. jugando simplemente Sí, con el elemento que representa tu unión con el ensueño y claro, jugando con el elemento que representa el mundo de, bueno, el peso del mundo del otoño, con eso ya tienes suficiente, no deberías, no necesitarías meter más conceptos. correcto. Es mucho más versátil jugar así. Y en todos los juegos de Changeling también existe el concepto de juramentos, pero incluso estos son distintos también en The Lost, que contempla varios tipos, ¿no? Como promesas, juramentos, promesas selladas, ¿no? Y en Quinta, porque en Edad Oscura también existen los ecos que contrarrestan el poder de los juramentos y demás. Se pueden usar para combatir los juramentos. Esto, esto en Changeling quizá podrían estar relacionados con los cantrips o con los contratos que ellos llevan a cabo. O cómo podría ser esto. Geb, ¿tú tienes alguna teoría de esto? Yo creo que irían a simplificarlo más, ¿no? Al final en Changeling de los cualquiera puede hacer un juramento, hay infinidad de cantidades, son una cantidad enorme de juramentos, yo creo que tirarían más para el lado del ensueño donde puedes tener un contrato, o sabes, un country que precisamente te enseñe o te ayude a hacer cierto tipo de juramentos y que te especialices y te adquieras eso y te especialices en hacer juramentos más que cualquiera puede hacer un juramento. Yo creo que la idea mía es que tirarían una cosa más sencilla, que es eso, que no es que todo el mundo sepa, para que no todo el mundo se ponga ahí, sino que quiera, se especialice y lo haga, ¿no? Es lo que Ok, considero yo. qué curioso. Wes, ¿tú, qué te parece? ¿Tú tienes esa misma impresión o crees que el tema de los juramentos es diferente? Yo creo que eso, se buscaría simplicidad, teniendo en cuenta los precedentes de otras ediciones, y se tomaría, digamos, el concepto de juramentos, a lo mejor con distintos niveles que precisen más o menos tipos de energía.
pero yo creo que lo resumirían todos bajo las mismas reglas. Es verdad que Hombre Lobo sigue teniendo Ya esas también listas. para evitar, digamos, esa confusión, de que Sí, hay juramentos abiertos, cerrados, promesas selladas, ¿sí? Para evitar precisamente retirar toda esa complejidad, de sí, sí, buscar sí. resumir y simplificar. Fíjate que era algo que siempre me gustaba del ensueño en comparación con The Lost, porque el ensueño no tiene sino dos, tres reglas para un juramento, ¿no? Que es cómo hacerlo, cómo se rompe y ya está. Y a lo mejor esta vertiente la mantienen proponiéndote a lo mejor algún beneficio, ¿no? Alguna cosa opuesta si lo incumples, pero sí es lo más sencillo. En realidad, la magia de los changeling no son los changeling los únicos que pueden esgrimirla, que también están los Kinain, ¿no? Que, que en Hombre Lobo tenemos a la parentela como esos miembros humanos que están ahí presentes con los hombres lobo. eh, y los Kinain, en este caso, estarían presentes en el juego, me imagino yo también, en quinta edición. A lo mejor no como lo que en Delos se llama los atrapallaves, que sirven para acceder al mundo del ensueño que tanto ansían, ¿no? Y demás, o destruir puertas, ¿no? Eh, sino como a lo mejor ayudantes de los changeling, ¿no? ¿Qué opinamos por ahí, Waze? Yo creo que el tema, por ejemplo, de Quina y Encantados y eso, pues al final terminarían también, digamos, poniéndolo en una quinta edición que tiende más a la simplicidad, pues someterlos bajo las mismas reglas. Mm. Quizás con poderes similares a la de los Changelings, pero mucho más limitados o, bueno, con un nivel de poder mucho más reducido. Quizá incluso se me ocurre a mí que puedan ser como en Vampiro, que existe esa sangre tan diluida en el ser humano. Igual es una posesión temporal ser un Kinain o algo por el estilo. Básicamente, lo que pasa con los ghouls y los aparecidos en quinta Eso es. edición. Básicamente siguen las mismas reglas. Algunos producen su propia sangre, otros dependen de tener unos amos que se la den. Y Tú, bueno, con los sí. Kinain encantados y demás, pues sencillamente tiene una conexión tenue con el sueño y les permite hasta cierto punto realizar cantrips, pero digamos que su principal capacidad sería poder interactuar con el ensueño o con las criaturas del ensueño. Igual lo meten todo dentro del mismo cajón, Kinain y Encantados, porque al final no dejan de ser personas que tienen cierta relación con el mundo del ensueño, sea cual sea. Entonces, a lo mejor es algo Mm. temporal, hay que estar trabajándoselos porque si no desaparecen. Eso también es un medio drama. ¿Tú Geb, Mm. qué contemplas? Yo creo que lo más fácil en este sentido es atarlos a algún tipo de juramento, ya que estamos hablando de los juramentos, que les permita a estos humanos normales, corrientes, realizar cierto tipo de, o tener cierto tipo de ventajas, ¿no? Estilo lo típico de las historias mm, de hadas, de que te da, no sé, una espada mágica o un hacha de oro, lo que sea, ¿no? Que te permite tener ciertas cualidades. Eh, si tú incumples el juramento, obviamente al pasarte lo que te pasa, además perderías esas cualidades, ¿no? Y eso, y a cambio tendrías que hacer una serie de, de trabajos o de misivas que te mande el changeling en cuestión o lo que sea, ¿no? Yo creo que es lo más fácil para englobarlo, ya teniendo en cuenta de que no hay una sangre que se transmita, que transmita el poder ni nada de eso. Se puede pasar lo que en Delos, por ejemplo, son los contratos, eh, pues se pasa a ciertos humanos que te permite hacer uno, dos, tres cositas, dependiendo del juramento, supongo yo. Pues tiene cierto sentido, en verdad, que también sea así. La verdad es que como hay tantas variantes, porque el juego contempla un montón de cosas, ¿no? Y mezclaron como los contratos no dejan de ser acuerdos entre criaturas, ¿no? Ujú. Y esto, a lo mejor son precisamente los juramentos el factor que aquí une y cambia ciertas cosas. Eh,
Los changelings también siempre se han apoyado en feudos, ¿no? O baluartes, en Edad Oscura que se les llama, y esto se contempla con su hoguera, ¿no? Que es su fuente de poder, como en los hombres lobo los túmulos, ¿no? Que también se nombran y tienen una organización fija interior. En The Lost se habla de los reyes, ¿no? De primavera, de invierno, y en Chenjin en el sueño se habla mucho de los nobles, ¿no? Del plebeyo y el noble. Entonces, a mí esto en Quinta me confunde mucho. ¿Habrá casas nobles como las de los Shi? ¿Habrá nobles? ¿Habrá cortes? Esto ¿cómo sería, Waze? Pues yo creo que partiendo de que en quinta edición posiblemente el mundo de Changeling se encuentre con que el invierno ya ha llegado, pues posiblemente la sociedad de los Changelings esté completamente patas arriba. Posiblemente incluso de la misma forma que en Hombre Lobo desapareció la nación Garú, aunque era un reinicio. Se habla que en tiempos los Garú estuvieron más unidos y tal, pero con el apocalipsis encima esa unidad se ha fragmentado. Yo diría también que en Changeling, con la llegada del invierno, el orden establecido se rompe. Eso seguramente provoque que Concordia muera y tengamos discordia en su lugar, de una serie de reinos y feudos luchando entre sí o en plan sálvese quien pueda. Y los restos de las antiguas casas nobles, que serían las más afectadas por esa del orden enfrentadas a los plebeyos. Por otra parte, también a lo largo de las sucesivas ediciones, mientras en origen, en la primera edición, las casas nobles eran algo exclusivo, pero sí, a medida que fueron pasando por las sucesivas ediciones, se fue abriendo. En plan, de los plebeyos también pueden formar parte de las casas, pueden ser adoptados. Así que diríamos que las casas nobles durante el invierno, pues realmente o se desharían o estarían abiertas ya a todas las hadas para poder sobrevivir juntas. Sí, así puede ser porque es verdad que en suplementos, ¿verdad? Incluso te hablan de casas plebeyas, no solo de que los dejen pasar dentro de las casas nobles, sino te hablan de casas plebeyas, que son gente que lleva mucho tiempo sirviendo de determinada manera a los nobles y por lo tanto tienen su propio renombre. Entonces, Geb, ¿tú qué opinas sobre todo el tema este de las casas nobles, las cortes, los feudos? Pues yo estoy de acuerdo en ese aspecto de que se mirará o que habrá una destrucción, por decirlo así, de los órdenes establecidos y que será algo más localista, más pequeños grupúsculos, pequeños subcasas o los restos de las casas divididas incluso en infinidad de casas menores, pero eso, de una manera más localista, más quizás más parecido a Delos en ese aspecto, que una ciudad o un territorio puede tener 10 feudos tranquilamente y no tienen conexión entre ellos, puede haber guerras eh, en- por territorio, por recursos, por lo que sea, ¿no? Pues yo creo que sí, que sería lo más sensato, o lo más normal que vaya hacia esa línea, ¿no? Fíjate que en el libro de Hombre Lobo, repasando yo el otro día, encontré menciones a espíritus que me parecían curiosísimos. O sea, lee un segundo lo que se dice de la polilla, ¿no? Que todos sabemos que la polilla como símbolo, ¿no? De muchas veces del changeling, te pone que el espíritu dice, suele ser malinterpretado por otros que los ven como una molestia o se burlan de su fascinación por la luz. Pero la polilla prospera en todo tipo de entornos y son supervivientes, con instintos que aún se adaptan a la era moderna, como si fueran algo clásico que retoma, ¿no? Su lugar en el mundo moderno, capaz de mimetizarse con el entorno, sobrevivir, ocultarse en las sombras. eh, a mí todo esto me suena tanto a Changeling, este concepto que, bueno, está claro por qué es, pero También, a ver, en varias culturas
La polilla también muchas veces se tiene cuidado porque se dice que es el espíritu de los niños muertos. Ok, ok. Existe ahí una relación, ¿no? Mayor con el folclore aquí es esencial. Si lo desconoces, estás perdido. Esa es la realidad. También se nombra al sueño, al espíritu del sueño, como una estirpe caótica que pasa por las personas, los animales y demás. eh, eh, y me parece, claro, bueno, está claro que barajan también otras, otras opciones de espíritu, ¿no? Como el de la guerra y demás, pero aparece el sueño y aparece el hogar como espíritus propios. Y claro, es verdad que en Hombre Lobo han decidido tirar también hacia otro tipo de espíritus que también son comunes, pero que a lo mejor en antiguas ediciones no se nombraban o se nombraban menos, pero estos específicamente invitan mucho a la reflexión de Changeling y dije, oye, pues aquí hay cositas, porque el sueño, ¿no? En el ensueño hay un cantrip, ¿no? Un arte concreta para ello, y en The Lost hay todo un mundo, toda una cantidad de reglas que hablan solo sobre cómo es meterse en la cabeza de una persona. El mundo de los sueños estaría contemplado en la quinta edición, sería reglas abiertas como en el ensueño, por simplificar, o tendría un papel más específico, Waze. Yo creo que el sueño perdería importancia en una quinta edición. Como mencionó Yevodan, sería más localista, más centrado sobre todo en un mundo acosado por el invierno y la supervivencia frente a este mundo. Es posible que sacaran un suplemento dedicado al ensueño, como hay suplementos dedicados a la umbra, pero yo creo que, sobre todo en un mundo azotado por el invierno, la interacción con el ensueño más alejado sería más reducida. No se le daría tanta importancia a lo mejor como en ediciones anteriores. ¿Y tú, Geb, compartes esta impresión? ¿Es verdad que la Umbra en Hombre Lobo se las trae? No puedes pasarte media hora en la Umbra. Entonces, ¿qué piensas tú del mundo de los sueños y el ensueño esta vez? Pues yo creo que con respecto al mundo de los sueños, creo que tomaría un papel como un country, igual que lo hace en el propio ensueño, en el propio Changeling en el sueño, más que de una forma general o generalista como lo hace en Delos, ¿no? Solo aquellos que adquieran el conocimiento para entrar en los sueños serían capaces de entrar y modificarlo. Quizás podríamos mirar a hacerlo de una manera similar a Delos, puede ser, pero mucho más reducida, mucho más limitada aquellas personas especialistas en este tipo de encuentros, ¿no? No una cosa generalizada. Eh, en cuanto a la de a entrar en el ensueño, yo estoy de acuerdo en la mayor parte. O sea, sí, tendrá una cosa más, una entrada más tangencial, pero como ya se ha nombrado en otros libros, en otras líneas, eh, sí habrá changeling o hadas que estén alojadas en el ensueño. Quizás que hayan perdido su conexión con el mundo humano, o sea, que hayan roto con la banalidad. Si vamos a mirar con los dos rasgos, como pasa con Hombre Lobo, es alguien que ha perdido toda su banalidad, se centra solo en el glamour, por ejemplo, lo vamos a poner, y entonces a lo mejor no puede vivir en el mundo humano y tiene que alojarse en el ensueño, ¿no? Son eso, sí, la mayoría tendrá que alejarse del ensueño, como hemos dicho. No estamos tan centrados, pero a lo mejor en un suplemento sí veremos que los changeling que llega un momento que a lo mejor no pueden estar con otros humanos, ¿sabes? El glamour a lo mejor no les deja, ¿no? Y igual a la inversa, a lo mejor la banalidad sucumbe a un changeling y termina transformado a lo mejor en un downtime y no puede entrar en el ensueño, ¿no? No sé, lo veo yo un poco así. Lo que está claro es que los extremos te limitan a la hora de jugar al personaje. Lo pierdes en un sentido o en otro. Y Yo creo ahora que que... sí.
Sí, sí, sí. Y ahora que lo nombraste, ¿qué pasa con estas figuras? La figura bueno, los Nune y los Talain, estos personajes son más bien llamados por la falta de representación del folclore, ¿no? Que en Quinta está muy presente el Hombre Lobo con algunas modificaciones que hicieron importantes de las propias tribus. Entonces, esto, los Downtime, los Nunes, ¿qué pasa con todos lo que llaman a veces los Galain también, o los otros Changelings también? ¿Esto habría representación, Waze, o sería una cosa Los demasiado antagonistas. los antagonistas? Yo creo que, a ver, los mencionarían como distintas facciones de hadas, pero no por lo menos al principio, no los detallarían con sus propios suplementos como otras ediciones. Simplemente, ma- eh, yo creo que en un manual básico de Changeling tratarían con los linajes Kifan, el Concordato Occidental, y el resto de hadas, ya sea en otros continentes o de otras culturas o de otras partes del ensueño, como pues ya mencionadas, pero con antagonistas, sin reglas para jugarlos como personaje. Sí, porque eso mismo hicieron, por ejemplo, con los cambiantes, ¿no? En Hombre Lobo están ahí, Los pero formas son... o con el Sabbath el vampiro o las líneas de sangre que, bueno, aparecen como fichas de saber como mucho, pero no entraron en profundidad. Exacto, exacto. Es más lógico que si los quieren meter, oye, tengan este espacio y no otro. Pues en realidad todo esto es un repaso enorme de la trama completa. O sea, eh, a no ser que ustedes hayan echado de menos algo, yo tengo más claro lo que ha ido pasando y lo que podría pasar si pasase. mm, que quien sea que nos esté escuchando nos escuche, por favor, y la diseñe ya, porque esto en algún momento va a hacernos falta. Eh, pero sí, lo que está claro es que si acaba habiendo una edición de Changeling, pues todavía quedan muchos asuntos por delimitar, sobre todo por la parte de acotar, porque Changeling tiene muchas reglas, un montón de lore, muchas reglas son muy específicas y luego los juegos cambian muchísimo, ¿no? Nada tiene que ver de los con el ensueño y esto es un poco caos para muchos fans de Changelings que directamente tienen que rechazar el juego, ¿no? Mira, no, yo no te juego de Disculpa, Lost. muy abrumado. A ver, yo siempre digo que un buen manual básico Hmm, debe tener todo lo necesario para poder jugar. El resto son añadidos que puedes incrementar llegado el momento, pero yo creo que para comenzar a jugar no intentes meterlo todo a la vez, porque te vas a encontrar con que es imposible de abarcar. así es, contarles cómo fue mi primera partida de The Lost. O sea, yo, gracias a la web, al manual un poco encaminado, ¿sabes? Que esto es un desastre. Y luego la gente que juega al ensueño no te juega de Lost. Los que juegan de Lost no juegan de ensueño. Nadie sabe hablar de la oscura. Esto es un disparate. Esto aquí nadie le gusta jugar a Changeling. Esto ya no es un juego serio. Esto no sé lo que es. Y bueno, para terminar, de Edad Oscura sí que no podemos ya ni entrar a hablar, porque la Edad Oscura en Vampiro todavía está esperando un espacio, ¿no es así? Y también es otra línea de juego que no sé, hay quien dice que podría crearse un suplemento simplemente con reglas Mm, para adaptar Vampiro a otras épocas, pero no se habla de una edad oscura como manual. normal, normal. Siendo quinta como es, hay que darle su espacio también. Pero bueno, lo que me gusta también de quinta es que trae sus suplementitos y demás A y ver, que va agregando cosas. son bastante prudentes porque la quinta edición Mm, ya no tiene, digamos, las ventas que tenían en la década de los 90 cuando, digamos, no tenían competencias, el mundo de los juegos de rol era más limitado y mm. entonces se vio todo aquello como una novedad. Pero hoy, día de hoy, 30 años después, tienen que ir con cuidado y no arriesgan demasiado. De hecho, está mirando otros formatos como los juegos de ordenador y, bueno,
quizás Changeling acabe siendo un juego de ordenador. No me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, eso ya sería lo último. Ya hay juego de Gruy, Sí, es ya soy un verdad. Gruy King. Es verdad, Raid Quinta ya la tenemos. Ahora Changeling Quinta va a ser el juego de ordenador. Bueno, pero eso lo vamos a dejar ya para otro vídeo. Yo creo que llegados a este punto ya, lo siento, pero ya no quiero ni escucharte más. Así que nos vamos a despedir, ¿vale? Hasta otro vídeo, esperemos que sea pronto de Web Vampiro. Y a ver si esto está grabando. Sí, 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 todo estupendo. Perfecto, pues dentro de poquito nos verán los que nos quieran ver y los que quieran saber más sobre estas teorías conspiranoicas que no nos dejan dormir por las noches. Hasta otra serie de pesadillas nueva y hasta luego para los que nos estén viendo. Luego, Chao. Chao.